protagonistas de la noticia en Notimundo. El contacto a esta hora es con la doctora Itania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, para hablar sobre esta propuesta de descentralizar el manejo de las cárceles del país. Doctora Villarreal, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas noches, estimado Fausto. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si me escuchan y me ven, pero creo que está fallando mi pantalla. Le escuchamos muy bien, le escuchamos perfectamente, doctora. Sí, no me sale la cámara, no sé qué pasó. No se preocupe, le escuchamos y le vemos perfectamente bien. Doctora, hay esta propuesta de descentralizar el manejo de las cárceles en el país. Es una más de las propuestas que se hacen alrededor de la crisis carcelaria que ha terminado ya con cientos de víctimas en nuestro país. No obstante, esta podría ser una propuesta interesante, o quizá volvemos a otros tiempos donde tampoco se había manejado correctamente la crisis en el sector de rehabilitación social. Bueno, es una propuesta interesante porque desde ya ayudaría a aliviar la grave crisis carcelaria que de un tiempo acá ha venido atravesando el sistema penitenciario del país. El que se descentralice y prácticamente se le entregue estas funciones y competencias, porque así lo determina la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 202, en la que determina que los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados, podrán administrar los centros de privación de libertad. Pero sin embargo, a esta delegación tendría que otorgársele los recursos que por ley les correspondería frente a esta gran responsabilidad que asumirían los municipios de cada provincia donde que existe los centros de privación de libertad. Y en ese punto nos planteamos quizá otro problema, ni siquiera los recursos que se necesita hoy por hoy para mantener un sistema de rehabilitación social al menos viable se destinan. ¿Cómo pensar en que eso va a ocurrir con los municipios a cargo, con una parte que seguramente tendrá que dar el Estado? Hay bastante ineficiencia en el manejo. Así es, o sea, ese es el propósito y ese vendría a ser el objetivo fundamental, porque si vamos a entregar a los municipios los centros de privación de libertad y no cumplimos, como lo que está pasando ahora con los actuales centros, de que no se suple ni siquiera con lo básico, que es tener una tinta para imprimir, porque eso es lo que me han dicho muchas veces los funcionarios cuando yo me los encuentro en el que hacer de mi profesión. Pues entonces el municipio va a decir lo propio, si, independientemente de que les deben a los municipios sus partidas presupuestarias que les corresponde para sus obras en cada provincia, y no les entregan los recursos para administrar un centro de privación de libertad, donde que demanda no solamente el mantener la infraestructura, la seguridad, la alimentación, entre otras circunstancias que demanda los privados de libertad, entonces no estaríamos logrando absolutamente nada. Vendría a ser una propuesta, pero positiva, pero tiene que ser responsable también en su manejo y principalmente en la parte económica. Solamente así se podría lograr el objetivo de la descentralización. Caso contrario, volverían a su estado natural. ¿Cuál es? El que estamos atravesando actualmente con la gobernabilidad del Estado y fundamentalmente con el SNAI. Dentro del sistema de rehabilitación social existen algunos problemas. Por ejemplo, uno de ellos, por mencionarlo, es el tema de la alimentación para los privados de libertad. Y se ha denunciado por varias ocasiones una suerte de monopolio en el servicio de alimentación. ¿Podría de alguna forma desmonopolizarse esto con la propuesta de descentralizar? Tendría que ser así y se daría la gran oportunidad de trabajo, de inversión a cada provincia, como digo, donde existen los centros de privación de libertad, y vendría a descentralizarse esta factory de alimentación, el catering que mantienen hoy por hoy, y se daría también esa oportunidad a más ecuatorianos y que lo estarían necesitando. Y qué buena pregunta que lo hace esto, porque se ha venido ya esta monopolización de un tiempo acá, son años ya que esta factory se ha beneficiado, y sería la oportunidad del Ejecutivo de desconcentrar también lo que es la alimentación, como también podrían ser los uniformes de los privados de libertad y otras proveedoras que vendrían a complementar pues las demandas de los privados de libertad. Sería la gran oportunidad.
Usted que fue parte del sistema y usted que conoce puertas adentro lo que ocurre en todo el sistema de rehabilitación social, ¿cómo romper la operación de estas, en algunos casos, no me refiero concretamente al tema de alimentación, pero sí hay una operación de mafias en varios sectores que tienen relación con el manejo del sistema de rehabilitación social? ¿Cómo llegar a romper esta dinámica que parece imposible? Se ha intervenido por parte del gobierno, ha habido la crisis que ha habido las masacres que ha habido, y es un problema que no logra ser abordado, por lo menos, y ni de lejos, solucionado. Bueno, ante esta propuesta, cada alcalde tendrá que trabajar en un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo. Tenemos las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a nivel país y tendría que trabajarse con una comisión, una comisión multidisciplinaria, una mesa de trabajo interinstitucional con inteligencia, contrainteligencia y aún más en frontera, ¿verdad? Porque son los conocedores de cada provincia, de su problemática, de sus privados de libertad, de lo que ellos atraviesan prácticamente y de sus ciudadanos. Entonces yo creo que va a tener mayor aceptación esta descentralización y mayor trabajo y mejores resultados también en cuanto a la reinserción social, porque cada municipio va a desarrollar programas y proyectos acorde a la realidad de cada provincia y a las necesidades de los privados de libertad. Esto es una propuesta que en lo personal yo apruebo de llegar a darse, porque es la gran oportunidad para mejorar el sistema penitenciario, pero de no ser así, vamos a continuar como lo que venimos atravesando. Hay otras lecturas respecto de esta propuesta de descentralizar el manejo de las cárceles en el país, y es que no sería, y viendo las experiencias de los gobiernos locales en las provincias también, lo que ha ocurrido con algunos sistemas, por ejemplo, el sistema de transporte, que es parte de las competencias, el sistema, la seguridad en algunos casos, ¿no será esto más bien una especie de forma de esparcir la corrupción, simplemente localizarla en ciertos lugares, en ciertas provincias, en ciertas alcaldías? Como ya hemos visto, el manejo de los gobiernos locales no es precisamente un ejemplo de transparencia. No, yo no lo considero así, personalmente no lo considero así. La intención del Ejecutivo y la propuesta del Ministro del Interior es que se ayude también a aliviar el sistema penitenciario, porque, como le digo, estimado Fausto, la Constitución de la República lo determina, no es que se está inventando, no es una situación tan ligera, lo establece la Constitución. Yo pienso que hay alcaldes que quieren asumir esta propuesta, como el alcalde de Azuay, que ha pedido ya que se le ceda la cárcel de El Turi, pero yo en ese aspecto consideraría que las regionales, donde albergan la mayor población penitenciaria y donde se encuentran privados de libertad de gran peligrosidad y con sentencias muy altas, deben ser administradas por el Estado, pero sí en provincias donde que se encuentran privados de libertad por delitos menores, con sentencias bajas, podrían también ser administrados las infracciones de carácter penal, también y los de tránsito. Los alcaldes que quieran sumarse a esta iniciativa, a esta propuesta, pueden hacerlo, y los que no, simplemente no. Pero entonces, cuando nos quejamos de la inseguridad y no arrimamos el hombro para ayudar al Ejecutivo, ayudar al país, ayudar a la ciudadanía, arrimando el hombro, no lo hacemos, entonces nos reclamemos, ¿verdad? Esta es la gran oportunidad de ver quién es quién y quién ayuda y con qué. Y bueno, de momento es una propuesta únicamente, habrá que revisar si existe la aceptación por parte de quienes están integrados en todo el sistema de rehabilitación social. No obstante, y nuevamente, en base a su experiencia como es directora de rehabilitación social y también estuvo como directora de las cárceles, en algunas, recuerdo la cárcel 4, también en el ex penal García Moreno de Quito, ¿cuáles cree usted que son las prioridades para un manejo adecuado del sistema carcelario? Porque hemos visto que las autoridades dan tropiezo tras tropiezo en el manejo adecuado del sistema carcelario. Hasta ahora, de lo que se ve, para decirlo de otra forma, no dan pie con bola. A ver, hoy por hoy existen grandes regionales que son tres principalmente, la regional 8, la del Turi, Cotopaxi, sin contar con la penitenciaría. Pero no nos olvidemos que Manabí también tiene un centro de privación amplio y suficiente, Santo Domingo también, de lo que conozco, y hoy por hoy también La Roca. Ya
tiempo atrás debió haberse clasificado, no se lo hizo, no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero es tiempo entonces de empezar a clasificar, solamente ahí tendría éxito cualquier plan, proyecto o programa de reinserción social. Una de las prioridades entonces clasificar a los presos. Clasificación a los privados de libertad. Perfecto. ¿Otra? De mínima, de mediana y de máxima, y yo siempre digo máxima especial. ¿Cuál la máxima especial? Justamente estos privados de libertad que ya parece ser inadaptables al sistema de rehabilitación social, pero se los tiene que reubicar, como bien se lo está haciendo en La Roca, pero sin violar sus derechos humanos y con un tratamiento psiquiátrico y también respetando, como repito, sus derechos humanos y complementando los ejes de tratamiento, porque así lo manda la Constitución y la ley y los reglamentos. No porque no se adaptan al sistema, se los tiene que aislar de sus familiares, aislar de la sociedad, no, porque eso prohíbe la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Luego vendría a ser el personal suficiente, tanto de seguridad y vigilancia, cuanto el administrativo, porque no sacamos nada solamente con clasificar o incrementar, que bien se lo ha hecho esta convocatoria a los agentes de seguridad penitenciaria, si no contamos con los profesionales especialistas, psiquiatras, psicólogos, médicos, sociólogos, antropólogos, criminólogos, que es lo que siempre ha hecho falta al sistema de rehabilitación social. Y hasta aquí se ha venido trabajando medianamente con los profesionales que existen. ¿Por qué? Porque la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, el Reglamento de Rehabilitación Social y tratados internacionales de derechos humanos para el tratamiento de los reclusos determina que tiene que ser un tratamiento individualizado, y eso no se cumple simplemente porque no hay el personal para hacerlo, y se hace pues de manera macro, que no es lo correcto, o esperar que el privado de libertad pues tenga el régimen progresivo porque tuvo buena conducta, porque se acogió a los ejes de tratamiento, cuando la ley dice que tiene que ser individualizado. Y esto no se lo ha hecho por falta de personal, y no de ahora, esto ya es histórico. ¿Falta de voluntad también? También falta de voluntad y desconocimiento de ciertos directores, porque hoy por hoy se improvisa en la mayoría de los nombramientos, entonces no conocen la dinámica de los centros. Y claro, tienen que apoyarse en el personal antiguo, que es el que conoce, pero no es suficiente porque también hay una carga laboral demandante frente a las necesidades de los privados de libertad. Eso en los centros pequeños. Hablemos en las regionales. Ahí es donde más falta hace, y prácticamente es lo que se tiene que también ver, esa parte del personal, que es importantísimo. Y trabajar también con inteligencia, no solamente penitenciaria, sino también de la Policía Nacional. Y si se unen Fuerzas Armadas, ¿por qué no? Porque habrá casos específicos en los que se tiene que trabajar de esta manera interinstitucionalmente para tener la paz al interno de los centros de privación de libertad y dar esa calma hacia afuera a la ciudadanía en general. Estamos de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la clasificación de los privados de la libertad, que sean reubicados, incluso de acuerdo a su nivel de peligrosidad mínima o máxima. También el tratamiento psicológico, el tratamiento psiquiátrico y también el personal especializado para esto. Pero hay un punto fundamental que creo que es importante también, y es cómo llegar a lo primero, que es controlar las cárceles, controlar los centros de rehabilitación a nivel nacional. Hemos tenido varias entrevistas con el exdirector del SNAI y con las autoridades del SNAI, con las autoridades carcelarias, a propósito de las crisis que hubo desde el año pasado, las masacres, y hasta la última entrevista que recuerdo, no tenían el control total de los pabellones en las cárceles del país. ¿Cómo hacerlo? Lo que pasa es que, estimado Fausto, se ha aflojado, discúlpeme el término, la correa. ¿Quién? Las autoridades del sistema de rehabilitación social. El SNAI. Exacto, porque de un tiempo acá se ha venido nombrando a directores que desconocen el andamiaje administrativo, el funcionamiento administrativo de los centros de privación de libertad. Entonces, pues eso lo evidencian los privados de libertad, y claro. Pero hay un tema logístico allí también, no logran ingresar a ciertos pabellones donde definitivamente el que manda es el privado de la libertad. Así es, uno es la falta de control, como digo, la falta de conocimiento también, y otra también la falta de voluntad política
de las instituciones que están no solamente colaborando, sino también administrando, porque todo viene a ser un conjunto, un complemento, y también no hablar con la verdad y decir, mire, el sistema se ha encontrado de tal manera, pero ahora, bueno, ha habido estados de excepción, y lo hemos hablado con ustedes, lo hemos tratado también, de que se ha dado estados de excepción, se ha entregado recursos, y el director saliente se fue sin implementar los sistemas de seguridad, y vamos viendo que ya son 4 directores en 15 meses y que no se ha logrado implementar ni siquiera un escáner, menos el de carga, menos el de las visitas, el perímetro, cámaras de videovigilancia. Y se los hemos hecho ver, ni siquiera han sido capaces de encender, de hacer operativas las cámaras de seguridad, que incluso en algún momento se hizo un ejercicio desde el ECO 911, era imposible mirar ciertas cámaras, por ejemplo, si no me equivoco, del centro del Turi, y lo cual es insólito porque cámaras de seguridad se pueden instalar, uno ve instaladas en tiendas de barrio, y han sido incapaces de habilitarlas en centros de detención. Entonces, ¿esto qué nos lleva a deducir? Es falta de conocimiento, por un lado, como repito, y otra falta de voluntad y de trabajar en el sitio, en los centros de privación de libertad. Porque si yo delego y al que delego delega, entonces, pues, el trabajo no me lo van a hacer como yo quiero que se haga prácticamente. Y estamos hablando de centros de privación de libertad, los cuales se tienen que cuidar con un celo, porque es la seguridad no solamente de quienes están al interior, sino también es la ciudadanía en general, para no causar el pánico que se ha venido dando estos últimos tiempos. Entonces yo creo que ha habido falta de diligencia, me atrevo a decir, y me disculpan si alguien se ofende, pero es que así es. No deberían ofenderse porque las pruebas y los hechos están allí. Así es, pero hay quien se resiente, ¿no? Y después nos empiezan a murmurar. Sí. Pero sí, hace falta, yo creo, mayor diligencia, tener esa voluntad para hacerlo, porque, como digo, el Ejecutivo ha puesto su parte, creó una comisión de pacificación, no tuvo la voluntad, no tuvo la aceptación de los privados de libertad, de ciertos privados de libertad. Se han nombrado directores y nos han ofrecido retomar el control, vemos que no lo han hecho y no se lo ha logrado. La policía, el señor ministro del Interior hace sus esfuerzos, hace las requisas, pero sigue sacando armas blancas de fuego, fusiles, granadas, licor artesanal, que sí, celulares. Estas cosas siempre han existido en los centros de privación de libertad, no de ahora, pero no en la cantidad y alarmante y de grueso calibre que está existiendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque siempre ha existido la deficiencia tecnológica a nivel país, pero como repite, estimado Fausto, ya no se justifica porque recursos lo ha entregado el Ejecutivo. Entonces, es falta de acción. Finalmente, doctora, ¿hay mafias apoderadas del sistema? Claro que sí. Me refiero al sistema, a todo el sistema, me refiero al sistema desde las autoridades, al sistema dentro de los centros penitenciarios, al sistema inclusive que rodea a todo el sistema de garantías penitenciarias, bueno, jueces y el sector justicia ni se diga. Usted dijo un término correcto anteriormente. Los hechos lo demuestran y estamos viendo que están apoderados, pero el Estado está intentando no permitirles para que esto se ejecute tácitamente. Sí, están sembrando el miedo, el terror, intimidando a las autoridades, a jueces, fiscales, policía, autoridades del SNAI. Pero bueno, este es el reto que se propone cuando uno se asume un cargo y hay que ir desarticulando, respetando pues en tiempos y en espacios para que nadie pues salga afectado cuando se quiere hacer el trabajo pues correctamente, ¿no? Pero sí, lo vemos, o sea, estas masacres que se han generado es producto de eso, de que las bandas al interior se han organizado de tal manera que no puede entrar la Policía Nacional, no puede entrar las Fuerzas Armadas, no se ha podido siquiera abrir una puerta de un pabellón, menos tratar de conversar o dialogar a efectos de que bajen las armas por el bien de los demás privados de libertad. ¿Por qué? Porque aquí han fallecido personas inocentes que nada probablemente habrán tenido con sus pretensiones de estas bandas organizadas. También ya ahora asesinan a periodistas por hacer comentarios de llevar esta situación a la paz.
a que reflexionen, que muchos no lo quieren hacer porque, bueno, estas actividades ilícitas les dan réditos y esto jamás antes se veía anteriormente, pero hoy está proliferando. Pero yo creo que de a poco el Estado va a tomar su cauce y yo soy una convencida que se lo puede hacer, que se lo puede lograr. Es un trabajo muy duro, muy complicado, muy arduo, pero que se lo tiene que lograr en algún momento. Aplaudo su optimismo, doctora Villarreal, y gracias por este análisis que nos lleva al mismo punto y de acuerdo a lo que nos ha dicho, descentralizar el manejo de las cárceles del país podría ser una de las salidas. Doctora, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muy amables, buenas noches. Gracias, ha sido la doctora Itania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, hablando sobre la propuesta de descentralizar el manejo de las cárceles en el país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.